Hola chicos, bueno, la clase de ahora va a ser para poder determinar los indicadores de rentabilidad. Si todo salió bien y ustedes fueron trabajando como se les pidió, ya tendríamos que tener configurado y armado el Excel donde vamos a tener detallado todos los ingresos, egresos y los costos que vamos a tener. Por ejemplo, voy a usar el flujo de fondo que hicieron los chicos alumnos del año pasado para tomar de ejemplo. ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Tendríamos que tener algo parecido a esto, detallado, fíjense acá abajo, que tenemos inversión, costo fijo, costo variable. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Yo quisiera... eh, nos muestra cada cuadro los gastos que tenemos respecto a lo que dice la solapa. ¿Por qué lo tenemos diferenciado así? Bueno, Ángel se los debe haber comentado que esto lo que nos va a servir a nosotros es básicamente como una herramienta que va a funcionar a cualquier negocio. Y además, si nosotros empezamos el emprendimiento y el día de mañana nos genera un cambio, si nosotros hicimos bien las cosas, si linkeamos bien, fíjense que acá lo que dice unidades, yo no sé qué estaba comprando el ejemplo este, pero bueno, por ejemplo ese comedores, era un engorde, supuestamente. Fíjense que está linkeado, dice D6 por C9. Entonces aquí es D6 es esta y C9 es esta. Entonces yo mañana quiero incrementar la cantidad de engorde a corral que estoy haciendo. ¿Tengo que hacer toda la planilla de nuevo? No, digo que voy a pasar de tener 16 comedores a 24, a 20. Entonces con ese simple cambio, fíjense que me modifica toda la fórmula. No solamente la que estaba afectada a los comedores, sino también mi total y mi subtotal. Y si hice bien las cosas, cuando vaya al flujo de fondo, también acá en el término inversiones me habrá modificado. ¿Ven que sigue? Entonces, esto es lo que me va a permitir. Por ejemplo, otra de las cuestiones, podemos decir que lo que me aumentó es el precio de la garrafa. Entonces, si yo cambio acá y está todo linkeado, simplemente con poner que la garrafa pasó a 500 pesos, ya me aumenta acá. Si no lo tengo linkeado, ¿qué pasa? Voy a poner 500 pesos acá, después voy a tener que venir acá y decir 500 por 12 cuánto es y poner el valor. Y volver a corregir la suma acá. Por eso, si bien parece que es un trabajo innecesario, cuando queda armado nos da la posibilidad de hacer cambios sin tener que asegurarnos cuáles son las cuestiones que modifican ese cambio, ya que va a estar todo automatizado. Bien, eso era una de las partes que quería explicar. Bueno, entonces, ya lo que tuvimos que hacer nosotros, si tenemos toda esta solapa, llegar al flujo de fondo. ¿Y qué es el flujo de fondo? No es nada más ni nada menos que un cuadro resumen de todos los ingresos, costos e inversiones que hicimos, los cálculos de costos, inversiones, de ingresos que hicimos para determinar cuánto era si en realidad podíamos llevar a cabo. Por lo tanto, hasta ahora solamente tenemos números. La clase de hoy lo que vamos a ver son indicadores de rentabilidad. Para hacer los indicadores de rentabilidad, todos esos números los necesitamos agrupar y que nos sirvan como información. Entonces, si se fijan en el flujo de fondo, que es la solapa que les estoy mostrando ahora, van a ver que aparece inversión. ¿Qué voy a hacer en inversión? Simplemente voy a ir al total de inversión y voy a poner acá igual y inversión E15. ¿Ven qué dice? ¿Qué quiere decir? Este es el total de inversión. Vamos a ir a capital circulante. Esto es una opción. Nosotros podemos poner capital circulante o podemos poner capital circulante o podemos poner capital de trabajo. ¿Qué es esto? Son todos los costos que yo voy a incurrir necesarios antes de abrir
el negocio. Bien, fíjense que estamos en el año cero. Por lo tanto, es todos los gastos que yo voy a incurrir antes de levantar la persiana. Después, veamos que tenemos la estimación de ingresos totales. Es una estimación, porque recordemos que yo lo único que hice fue, a partir de análisis de estudio de mercado y estudio técnico, determinar qué producto podía vender, a qué precio y en qué cantidad. Una vez que hice ese supuesto, digo que lo que voy a obtener de ingreso va a ser tanto. Fíjense que también está linkeado, ingreso H8. Si yo quiero saber cómo se determinó ese ingreso, tengo que venir acá y me voy a fijar que es el ingreso en el año 1, que se suman de los conceptos del precio de venta por el total de venta. ¿Ven? Y se sumaron todos los meses. Entonces, yo digo que voy a trabajar de marzo a noviembre. ¿Por qué? Porque, bueno, el supuesto de que hacíamos pollo y estos pollos solamente se van a estar listos para vender en esta época. El tiempo que no tenemos venta, les estoy mintiendo porque acá arranca enero, son los que están engordando. Si no me equivoco más, este proceso era cada 2 o 3 meses y por eso tenía esta secuencia. Bueno, de la misma manera voy a ir a costos variables. Si quiero saber cuáles son los costos variables, me paro acá y me fijo cómo los determiné. Entonces, es necesario y es fundamental. Esto es repetitivo, llevo 5 minutos de audio y los estoy repitiendo. Así que espero que no exista este error en el trabajo. Fuera de chiste, lo repito porque es un error muy común y por lo general lo hacen porque sacaron la cuenta aparte y ponen el valor acá. No está mal, pero no sirve como herramienta universal. Bueno, lo mismo con los costos fijos. Fíjense que yo acá ya ingreso IVA. IVA es el impuesto que yo voy a estar pagando. En el caso de los negocios de ustedes no los voy a tener en cuenta porque son productores, consumidores final, al fin y al cabo, compran y venden y lo vamos a tomar así, entonces no vamos a tener en cuenta el IVA para que no se hagan lío. Si alguien tiene que discriminar IVA, sepa que es el 21% del total de las ventas. Ahí ponemos utilidad bruta, que sería el tener en cuenta, como ven acá en la suma de todos los ingresos menos los costos. Bien, pongo cuánto me ingresa y cuántos son los costos que voy a tener. Fíjense que en el primer año de utilidad bruta va a ser negativo. En este caso los chicos tienen mortalidad, nosotros no tenemos. Amortizaciones sí vamos a tener. ¿Cómo se deducen las amortizaciones? Fíjense que me lleva a la solapa de inversión. Voy a la solapa de inversión y me fijo qué es lo que se está amortizando. Lo que se amortiza son los bienes de capital. Por ejemplo, una casa, una camioneta, todo ese tipo de cosas son amortizables. Un equipamiento peladora dice, bueno, tiene 10 años de vida útil. ¿Cómo determinamos los años de vida útil? Va a depender del capital que estemos amortizando. Una vivienda, una casa, una fábrica, la estructura son 50 años. Una camioneta son entre 5 y 5 años. Hay equipamientos que la vida útil son de 10, entonces se ponen de 10. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula la amortización? Tan simple como eso. Yo digo que si voy a comprarme una camioneta que vale 100.000 pesos, entonces la tengo que amortizar en 5 años. Va a ser 100.000 dividido 5. 20.000 pesos por año. ¿Cuál es el concepto de amortización? Que al final del periodo yo recuperé el valor de la camioneta. Por lo tanto, es fundamental pensar el concepto de horizonte de tiempo. El horizonte de tiempo es lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad de determinar si un negocio es rentable o no. Esto hago un parate porque es importante entenderlo. El tiempo, ya sea para una inversión de capital para productos físicos reales o de servicios, necesariamente tenemos que entender que es fundamental
incorporar la noción del tiempo, porque si yo quiero arrancar hoy a vender pastelitos, más allá de todo lo que necesite para hacer pastelito, también voy a necesitar mucho tiempo para conseguir el cliente, para vender al cliente, para fidelizar al cliente. Esta fidelización del cliente me va a asegurar que vuelva a comprar. Entonces, no solamente tengo que tener la venta, tengo que tener postventa, tengo que tener una buena atención y asegurarme que el cliente esté satisfecho. Porque si no, lo único que me va a generar es que todos los meses tenga que conseguir clientes nuevos. Un cliente conforme es un cliente que vuelve. Bien. Entonces, todas estas cuestiones llevan tiempo. Ese tiempo es el que nos va a garantizar a nosotros el mayor ingreso futuro. Bien. Bueno. Dicho esto, en paralelo con lo que son las economías reales, con las economías o las industrias financieras, es el mismo concepto. Cuando nosotros pensamos en la industria financiera, pensamos en inversión y ahorro de dinero, no de bienes. Acá lo que nosotros vamos a hacer es poner una gomería o poner una producción de cebolla disecada. Si nosotros pensamos en la industria financiera, estamos pensando en poner a producir la plata misma. Lo mismo, yo puedo poner 10.000 pesos, pero si quiero que ese mismo año esos 10.000 pesos me den ganancia, voy a estar equivocando el concepto. Para que dé plata cualquier negocio, sea financiero o no financiero, se necesita que se trabaje. Y ese trabajo es el que va a generar el mayor incremento. La parte de financiera la vamos a ver en la charla final que vamos a tener nosotros cuando rindan, pero quiero que sepan que existe una parte financiera por más que no esté explicada en la materia. Pero es fundamental que sepan que existe porque cuando hablemos de indicadores de rentabilidad, que es lo que vamos a hacer ahora, necesariamente tenemos que saber que eso responde a cómo funciona el dinero en el tiempo. Ya me meto en el tema, pero antes quiero cerrar cómo se arma el flujo de fondo. Hay un ejemplo que van a tener y de todas maneras después les mando este. Fíjense que cuando hicimos la amortización, ahí y pongo ingresos brutos. Este sí lo vamos a tener todo. Fíjense que es de 1,5 o 3, dependiendo la actividad. Entonces, ¿por qué va primero amortizaciones y después el impuesto? Porque las amortizaciones no pagan impuestos. Por ende, le tengo que descontar amortizaciones a mi ingreso total y recién de ahí aplico el ingreso bruto. Esto va a ir descontado, obviamente, porque es un impuesto, es algo que tengo que pagar, y ahí me da el subtotal, un subtotal que va a ser las utilidades después de impuestos. Incorporo el otro impuesto que me cobran, que es impuesto a las ganancias. ¿Por qué lo hago así? Porque el impuesto a las ganancias no tiene en cuenta el bruto, el total. Descontás las amortizaciones y recién le aplicás el impuesto a la ganancia. Por eso se descuenta acá. Y después se vuelve a sumar las amortizaciones porque realmente es una plata que no tenés, se hace para el mero hecho contable. Entiéndanlo, estos 22 lucas que descuento ahora tiene una función contable, no es ni económica ni administrativa, no es que esta plata la pongo en caja. Es para que cuando cumpla el año de vida de la camioneta, a mí ya me quede descontado de los asientos contables. Bueno, si se entendió esto, vamos a pasar a hablar del dinero en el tiempo. Y como no tengo respuesta a ustedes, vamos a hablar del dinero. ¿Por qué vamos a hablar del dinero en el tiempo? Porque lo importante en la formulación y evaluación de un proyecto es saber si todo el tiempo que yo voy a destinar y toda la inversión que yo voy a hacer realmente me va a generar rédito. Entonces, todo el trabajo que hago tiene que ver justamente con este concepto. Si no tengo ganancias, no hago nada. Por eso yo todo el cuatrimestre le fui repitiendo. Recuerden que cada paso es excluyente. Si yo veo en el estudio de mercado, en la idea, que no tengo clientes, no sigo con el proyecto.
Si veo que tengo clientes, hago el estudio de mercado y en el estudio de mercado llego a la conclusión de que no tengo clientes, paro. Si veo que sí tengo clientes, sigo, hago el estudio técnico y veo que en realidad el producto que quiero hacer es ilegal o no consigo materia prima o no consigo las maquinarias o no se puede hacer porque no tengo los insumos necesarios, paro. Ahora, si seguí, quiere decir que todo va viento en popa. Si va viento en popa, vamos a analizar cuánta plata ganaríamos. ¿Qué quiero decir hasta acá con eso? Todavía no puse un peso y todavía no armé nada. Estoy evaluando si arranco o no el proyecto. ¿Está bien? El concepto de planificación es algo que nosotros, como profesionales, como técnicos y como personas, nos vamos a tener que grabar. Ningún negocio se puede hacer sin una planificación, ya sea en bienes de capitales o en bienes físicos. Bien, entiéndanlo, es claro. Y acá viene el concepto de por qué es necesario una planificación y una excelente planificación va a asegurar una rentabilidad. Otro paréntesis. Cuando yo hablo de planificación, hablo de un proyecto que trato de estimar todas las cuestiones o todas las variables que me pueden afectar a mi proyecto. Como son estimaciones, pueden ser que no se den de la forma que yo las estimé. Por eso, también una planificación implica de una continua revisión y ajuste a la planificación. Quiere decir que la planificación es dinámica. ¿Por qué digo que es dinámica? Porque yo puedo pensar en el estudio de mercado que voy a vender 1000 kilos de cebolla y en la realidad me pasó que llegó la pandemia y se cerraron las puertas de muchos de los locales. Entonces, ahora tengo que replanificar porque vendo menos cantidad, entonces tengo que ver cómo me sustento con esta minoría. Pensémoslo en el mejor de los casos. Yo estaba haciendo un producto que debido a la pandemia me creció exponencialmente las ventas. Bueno, tengo que ajustar mi planificación para poder hacer frente a esta nueva demanda. Bien, eso es lo que tiene que ver con planificación. Y esa planificación lleva atrás de todo un concepto que es fundamental, el tiempo. Entonces acá es cuando nosotros entendemos por qué le puse un horizonte de 10 años a mi proyecto, de 5 o de 3. Porque una de las cuestiones intuitivas que voy a tener en cuenta es cuándo recupero mi inversión. Y la otra va a tener que ver con cuánto tiene que trabajar mi inversión para generarme rentabilidad. Acá hay un concepto que también quiero incorporarle, que es el dinero en el tiempo. ¿Es lo mismo un peso hoy que un peso dentro de 10 días? Bueno, vivimos en Argentina, por lo tanto sabemos que no, porque hay mucha inflación. Pero bajo el concepto de que no haya inflación, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Qué está intrínseco? El costo de oportunidad. Si yo no voy a usar un peso hoy, se los puedo prestar y que ustedes lo gasten y me lo devuelvan en 10 días cuando yo lo necesito. Ese costo de oportunidad lleva implícito el precio del dinero. ¿Y cuál es el precio del dinero? Si recordamos economía, es la tasa de interés. La tasa de interés es la que me va a modificar el precio de hoy a mañana. ¿Sí? Siempre está sujeto a la tasa de interés. Entonces, el costo de oportunidad del dinero, podríamos decir, que se va a asimilar al precio del dinero. Y el precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, dicho esto, hay distintas formas de calcular el dinero en el tiempo. Justo en esta presentación no lo tengo, así que se los voy a decir en forma oral y después de última le paso una presentación. Si yo hago un interés simple, ¿recuerdan lo que era un interés simple? Pongo la plata acá y le aplico el precio por el tiempo que va a estar mi dinero sin moverse. Ahora, si yo hago un interés compuesto, ¿cuál es la diferencia? Supongo que voy a tener distintos periodos el dinero parado, pero que en cada periodo que se cumple se capitaliza
el interés ganado. Entonces voy a tener mi capital inicial más el interés ganado y eso lo pongo a financiar de nuevo. Entonces, en el periodo 2 voy a tener capital más interés elevado al interés que me va a pagar eso. Y así sucesivamente hasta n periodo. Espero no haberle hecho lío con esto, pero les hago un resumen. ¿Qué es lo que tienen que saber de todo lo que le dije? El dinero en el tiempo lleva asociado un costo. Ese costo lo podemos decir que se representa como el costo de oportunidad o como el precio del dinero, que es la tasa de interés. Por lo tanto, sepan que un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana. Y en las evaluaciones que nosotros vamos a hacer evaluaciones financieras. Por lo tanto, vamos a medir la rentabilidad no solo del capital, sino de los ingresos generados. Y por eso es que también amortizamos el capital, porque es una inversión que ya hicimos y al final del periodo la quiero recuperar. También tenemos en cuenta los costos financieros que se generan en la etapa. Por ejemplo, si me tengo que apalancar y pedir un préstamo, si tengo que comprar mercadería. Bien, bueno. Y las cuestiones económicas que vamos a tener en cuenta son las que afectan a la realidad o al contexto en donde estamos viviendo. Entonces denominamos también evaluación de un proyecto puro, que tienen como objetivo analizar el rendimiento y la rentabilidad de toda la inversión, independientemente de dónde venga el financiamiento. Bueno, nos metemos en los indicadores. Atención, ustedes el miércoles que viene, ¿qué me van a tener que entregar a mí? Me van a tener que entregar el trabajo final, que va a ser lo que fueron redactando, más agregado el análisis contable. El análisis contable tiene que ver el flujo de cuántos son mis ingresos, cuántos son mis egresos, en qué gasto, en qué invierto. Eso, ¿cómo lo van a hacer? ¿Me van a entregar el Excel? No, tienen que agarrar cuadritos y explicarme cada uno de los costos, cómo lo hicieron en el Word. A mí me entregan el Word con cada cuadrito de cómo calcularon cada costo y cada número que sacaron. Bien. Y qué es lo que me van a tener que dar también es la conclusión, saber si el proyecto es rentable o no. ¿Y cómo vamos a saber si es rentable? Bueno, a partir de estos indicadores. Uno de los indicadores que se usa en prácticamente todas las industrias es el valor actual neto. Y como verán, básicamente les quise hacer la fórmula, pero a un tiempo presente. Esto es lo que me hace, a diferencia de lo que le decía yo recién, de que el precio en el dinero tiene un tiempo, bueno, acá lo que hacemos es descuento todos los flujos y los traigo ahora. Por eso es que los ratios se están dividiendo en vez de multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar el valor actual neto? Es el precio de mi proyecto una vez terminado, traído ahora. ¡Uy, qué difícil! Vamos de nuevo. Yo, fíjense acá, lo que hice fue año tras año calculé ingresos y también calculé egresos. Entonces, lo que me van a dar es un resultado total, donde yo digo todos los ingresos que voy a tener, o todos los resultados netos por año que voy a tener, y a partir de ahí le calculo, traído a hoy, cómo me va a ir. Acá lo que vemos es que me va a dar el negativo porque el único año que tengo positivo es el año 10. Pero si nosotros supusiésemos que los ingresos en el año 3 mejoran, en el año 5 mejoran, vamos a ver que mejora también la rentabilidad. Ahí les estoy cambiando un poco el precio para ver si podemos hacer que mejore a partir de ahora. ¿Ven cómo está linkeado? Ahí cambió. Fíjense el ejemplo que les decía recién. Ahora, ¿qué pasó? En realidad vendo más caro los productos y el año 0 siempre va a ser negativo porque ahí tengo la inversión y el costo de capital. En el año 1 es negativo
porque todavía no me asenté con la producción, y a partir del año 4, a partir del año 6, que empiezan a incrementar los ingresos, me sigue dando negativo, che. Pero bueno, ya gano más en el año 10. ¿Les puede quedar negativo el flujo? Sí, les puede quedar negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el negocio no es rentable. Es decir, yo si llego acá y veo que todos los indicadores, todos los años tengo pérdida, ni calculo el flujo de fondo. Pero si yo veo que en el año 3 empiezo a tener ganancias, en el año 5 empiezo a tener ganancias, tengo que calcular si los años que puse plata en pérdida se van a compensar con los años que me empieza a realmente redituar el negocio. ¿Cómo tenemos que ver esto? Y lo podemos ver, pensemos en los olivares. Si yo planto 10 olivos hoy, recién voy a tener ganancia en el año 25. ¿Por qué? Porque los primeros 10 años el árbol crece y hasta el año 15 no empieza a producir en su esplendor. Por lo tanto, del 15 al 25 yo voy a obtener ingresos, pero los primeros 10 años lo que voy a estar es amortizando los años que le puse plata y estuve regando y compré el arbolito y pues compré el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que les digo, chicos, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el corto plazo. Al vivir en el corto plazo, no nos permite pensar en invertir, sino lo que pensamos es que en una inversión que me dé ganancia ya. No existe. Sépanlo ustedes que son estudiantes y mañana se van a enfrentar a un trabajo en la calle. No hay un negocio, por lo menos dentro de las cuestiones legales, que te permita un gran incremento sin tiempo. El tiempo es fundamental para tener ingresos, para tener una estructura. Si no, lo que vamos a ir es chapoteando, qué sé yo, vendo y compro, pero eso no nos va a asegurar estabilidad a lo largo de nuestras vidas. Por eso, la planificación, y siendo redundante, vuelve a ser importante. Pero bueno, supongamos que nuestros flujos netos de fondo no nos dan negativo como en el ejemplo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el valor actual neto. La fórmula no la van a tener que saber porque ahora se les voy a mostrar cómo se calcula en el Excel, ya viene hecha. Pero sí quiero que miren el concepto de cómo se determina o cómo se deduce este valor. Recordemos lo que les dije, el valor actual neto es el flujo total de fondos descontados y traído al presente. Yo lo que estoy suponiendo acá es que ya tuve la inversión, ya tuve el ingreso en el año 1, lo descuento por una tasa de interés. Año 2 lo descuento por un año de interés elevado al T periodo hasta el N periodo. Cositas. ¿Cómo saco la tasa de interés? Bueno, acá está el secreto de un buen analista de inversión. La tasa de interés, mientras más fiel sea a la realidad, más cerca voy a estar de que mis proyecciones sean reales. ¿Qué pasa? En el mundo financiero la estabilidad no existe, por lo tanto la tasa de interés es muy volátil. Pensemos que hasta hace muy poquito, en el gobierno anterior, una tasa de interés rondaba en el 80-90%, hoy una tasa de interés está al 30-40%. ¿De qué estoy hablando? De un plazo fijo. ¿Por qué tomo la tasa de interés de plazo fijo? Porque es lo más estable que tengo en el mercado. Entonces, yo siempre voy a tomar mi costo de oportunidad relacionado al plazo fijo. ¿Qué es lo que digo? Es, yo tengo 10.000 pesos, invierto en el negocio o lo pongo en el plazo fijo. Mi costo de oportunidad es ponerlo en el plazo fijo que sé que me va a dar el 30 anual. Entonces, mi negocio, la inversión que yo vaya a hacer, tiene que asegurarme que como mínimo sea más que el 30%. ¿Bien? Entonces, veamos los criterios de decisión. Upa, venga para acá. Si el valor actual neto es mayor a 0, quiere decir que el rendimiento que me da el proyecto es mayor al rendimiento que me daría un plazo fijo.
Si el van es igual a cero, quiere decir que poner la plata en el plazo fijo o ponerla en el proyecto me da lo mismo. Por lo tanto, es indiferente. ¿Qué les diría yo si es indiferente? No se pongan a laburar, quédense sentados y ponen el plazo fijo que te da la plata sin estresar y no correr riesgo de que llueva, de que se te rompa la máquina, de que no pase nadie, de renegar con el cliente. Entonces, y si es menor a cero, el proyecto no se hace. O fijemos, no, qué está pasando, busquemos en afinar los números, porque si encaramos nos va a dar pérdida. ¿Bien? ¿Se entiende? Pero otra vez, lo que dice acá, si un proyecto se le exige una tasa de descuento muy alta, el valor actual neto se reduce. Por eso es fundamental saber cuál es la tasa que yo voy a tomar de referencia. Esta tasa de interés la vamos a conocer como trema, como costo de oportunidad o como tasa de interés de retorno. Otra cosa, las cuestiones o las ventajas del indicador este es que reconoce que un peso hoy vale más que un peso mañana. Depende únicamente del flujo de caja y del costo de oportunidad, entonces es muy sencillo realizarlo. Podemos comparar o sumar distintos proyectos porque tiene la propiedad de ser aditiva y además no solo permite reconocer un proyecto bueno, sino que también permite comparar un proyecto con otro. Y el problema que tiene es que hay que conocer la tasa de descuento para hacer el cálculo. ¿Qué es lo que dice la tasa de descuento? Que hay que saber exactamente con qué comparar al proyecto. Yo, si utilizo el plazo fijo, estoy tratando de analizar con algo que tenga menos riesgo posible. Entonces, algo que me va a dar plata y una rentabilidad segura. Pero en economía sabemos todos que el seguro no existe nada. El seguro está preso. Por eso, nosotros nos acercamos lo más posible a una tasa que mantiene estabilidad, pero no quiere decir que sea la más segura. Otra cuestión puede ser que lo que yo diga es, bueno, no, en vez de ponerla en plazo fijo, tengo la posibilidad de comprar una casa y que le voy a ganar en dólares. Bueno, tengo que hacerle cálculo y decir, bueno, le compro 10.000, bueno, y eso es la posibilidad que da. Podemos comparar distintos proyectos y que no sea solamente el de la tasa. Cuando comparemos proyectos, por ejemplo, que acá tenemos dos proyectos distintos, el azul y el violeta. ¿Qué es lo que me va a decir un proyecto? Si yo tengo tasas de descuento bajas, o la costo de oportunidad, recuerden, si me paga el 5%, a mí me va a convenir quedarme con el proyecto lila que con el proyecto azul. ¿Por qué? Porque tengo más ganancia. El proyecto lila ganó 600 y el proyecto azul ganó un poquito más de 400. ¿Qué pasa si la tasa de interés aumenta? Bueno, si la tasa de interés aumenta, por ejemplo, al 20%, a mí me va a dar una rentabilidad negativa el violeta, pero el azul me da una rentabilidad positiva todavía. Entonces, si aumentan las tasas de interés, sabemos que un proyecto se vuelve desechable, pero el otro todavía es rentable. Entonces, yo digo que estoy parado en esta posición y quiero invertir. ¿Qué me conviene hacer? Y invertí en esto, porque la tasa de interés está alta, entonces lo que te va a convenir hacer, en este vas a tener ganancia y acá no, déjalo en el banco, porque acá vas a perder. Espero que se haya entendido, de todas maneras me pueden preguntar. Dice que cuando los flujos netos de fondos son iguales, se puede hacer más fácil el cálculo usando un factor de actualización de la serie. Bueno, esto no vamos a entrar porque no vamos a tener tantas complicaciones, así que lo vamos a pasar. El otro indicador que vamos a tener que tener en cuenta es uno que es complementario, no es uno o el otro. Tengo que usar los dos. ¿Por qué? Porque muchas veces, al ser tan simple, el indicador de valor actual neto nos permite saber si estamos tomando una decisión correcta. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando haya desfasajes o flujo de fondos negativos.
Si yo tengo flujo positivo, un flujo negativo, uno positivo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno positivo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno positivo, lo que me está generando matemáticamente es que esta curva sube y baja del negativo. Entonces no voy a saber si estoy en un óptimo local o en un óptimo global. Esto es un término matemático. Dicho económicamente, no voy a saber si realmente estoy tomando la decisión más rentable. Eso es lo que dice. Y para eso lo comparo con la tasa interna de retorno, que es otro indicador que es similar al valor actualmente neto, solamente que lo que busca es determinar cuántos ceros hay en la economía, cuántos ceros hay en mi proyecto. Entonces, si bien tiene un lado positivo, tiene un lado negativo, que por lo menos me va a asegurar que estoy tomando mal la decisión. El criterio de decisión, un proyecto debe ser elegido si la tasa interna de retorno es mayor que el costo de oportunidad del capital. El costo de oportunidad del capital que dijimos que era la tasa de interés, que también como la podríamos ver como tasa de descuento o como trema. Entonces veamos, básicamente lo que me está diciendo la tasa interna de retorno, cuál es el valor o cuál es la tasa mínima que puedo aceptar que me haga que mi flujo, que mi valor actual neto sea negativo. Entonces me está tomando, me está llevando al punto de decisión, a ese punto que yo les digo de equilibrio. Si el VAN es mayor a tal, invierto, si es menor a tal, no invierto. ¿Qué es lo que pasa con esto? El valor actual de los flujos positivos sobre el valor de los flujos negativos. Entonces acá lo que me va a generar muchas veces es esta distorsión. Si no tengo flujos positivos y negativos, no voy a tener problemas. Pero no se enríen con esto. Nosotros vamos a usar los dos indicadores y a partir de eso vamos a tomar la decisión. Si llegamos a tener algún tipo de cosas, vamos a ver cómo vamos a decidir. Y acá tenemos los conceptos de decisión. Si el valor actual neto es mayor que cero, que ya habíamos dicho que es una de las condiciones, joya. Pero veamos que la tasa interna de retorno tiene que ser mayor a la trema o la COP, o la tasa que es la que mi costo de oportunidad, que es la que le había dicho recién. Recordemos, la tasa de interés, trema, costo de oportunidad son las mismas cosas. Las vamos a ver habladas de distinta manera, pero refieren a lo mismo. Entonces, si mi tasa interna de retorno es mayor que lo que me paga el plazo fijo, voy a aceptar el proyecto. Voy a postergar el proyecto cuando la tasa, el valor actual neto no pueda tomar una decisión y que la tasa interna de retorno sea menor o igual a mi costo de oportunidad. Voy a rechazar el proyecto si estos ya me dan negativo. ¿Bien? Bueno, espero haber sido claro y que me hayan entendido algo. No sé si algo, pero bueno, acá les muestro la cara. Aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños a Janet y decirles que me pueden preguntar lo que quieran, chicos. No sé cuánto me llevo de grabación. Intenté hacerlo lo más simple y más rápido posible. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Van a tener que presentar el trabajo los dos. Así que van a tener 10, 15 minutos cada uno en donde me van a tener que explicar esto. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? A través de una presentación y además me van a tener que enviar antes el Word para que yo lo pueda corregir. Les mando un saludo, espero que tengan una hermosa jornada y seguimos al habla. El miércoles que viene cerramos la materia y ya se van con la nota, no se preocupen.